Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente a los invitados el día de hoy para nuestra exposición del estado del arte de nuestro curso Proyecto de Investigación 2. Piensen en la última vez que pidieron algo por delivery. Si la app no funcionaba, fallaba, ¿qué hacían? ¿Cuánto tardaban en cambiarse a otra? Segundos. La competencia está a un clic de distancia. Y ahí está el problema que estudiamos. Cuando cambiar de app cuesta tan poco y competir por precio o por producto ya no es suficiente, ¿qué hace que un cliente se quede? Bueno, nuestra respuesta es la atención al cliente. De ahí nace nuestra pregunta. ¿Cuáles son los factores de la atención al cliente que influyen en la fidelización de los consumidores en las empresas de delivery? Y ojo con algo importante. Cuando decimos atención al cliente, no hablamos del producto, sino hablamos de la interacción que sucede antes, durante y después de la compra. Pero ¿por qué vale la pena investigarlo? Bueno, por dos razones. Primero, en lo teórico, autores como Parasuman ya decían que la calidad del servicio es una ventaja difícil de imitar. Nosotros ordenamos la evidencia reciente para ver cómo se conecta esa calidad con la lealtad. Y en lo práctico, esta es la clave. Retener a clientes es mucho más rentable que salir a buscar nuevos clientes. Si sabemos qué factores fidelizan, entonces las empresas van a dejar de gastar en vano. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo para este artículo de investigación es identificar estos factores y los organizamos en tres ejes. Uno, la calidad del servicio. Dos, la satisfacción en el proceso de atención. Tres, la accesibilidad a los sistemas de atención. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, con un estado del arte, con una revisión muy rigurosa de la literatura científica. Y nuestras fuentes tienen su origen en revistas científicas de primer nivel, que son por ejemplo, de Scopus, de Web of Science, ¿no? Estas revistas científicas salieron de estas webs, y que son unas bases muy, muy exigentes, ¿no? Usamos las palabras claves en inglés, Customer Loyalty, Service Quality o Delivery App, porque estos artículos básicamente que encontramos eran internacionales y estaban en inglés. De estos artículos hicimos un filtro, ¿no? Los 20 más importantes que considerábamos que eran los adecuados para nuestra investigación. Todos entre los años 2021 a 2026. Y, por supuesto, con una limitación que era en el sector delivery. Bueno, y luego de esto usamos matrices de análisis, unas para registrar cada fuente y otras para extraer y comparar estos hallazgos. Este trabajo nos permitió construir los tres ejes que mis compañeros van a presentar a continuación. Gracias. Muy bien, buenas noches con todos los presentes. Continuaré con la exposición. En esta oportunidad vamos a presentar los principales resultados del estado del arte. Estos fueron obtenidos a partir del análisis de artículos científicos. Entonces, para poder organizar toda esta evidencia científica que hemos obtenido, realizamos un análisis de concurrencia aplicando el software Bosweiler, el cual nos permitió identificar los conceptos principales o más recurrentes que hemos obtenido en la literatura. Luego estructuramos todos estos resultados y hemos dividido nuestros resultados en tres subtemas, ¿no? Estos subtemas nos van a permitir explicar cómo se construye la fidelización en el contexto del delivery. Muy bien, entonces abordando el primer subtema, el cual es la calidad del servicio, este es uno de los factores más estudiados e investigados en la literatura, ya que indican, o bueno, en este caso los autores coinciden, que la calidad del servicio es la base para generar relaciones duraderas con los clientes, pero por sí sola la calidad del servicio no puede garantizar la fidelización. Entonces, se demostró que las dimensiones en el modelo ServiQual, como la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía, influyen principalmente en la satisfacción del cliente.
Esto significa que cuando el consumidor perciba un servicio confiable, oportuno y orientado a sus necesidades, esta va a desarrollar un impacto positivo sobre la empresa. Por otro lado, otros estudios amplían este enfoque al señalar que además de la calidad del servicio, factores como la confianza y la conveniencia fortalecen la lealtad de los clientes, especialmente en estos entornos digitales en el cual nos estamos enfocando como son las plataformas de delivery, ¿no? Ya que facilitan facilitan el tiempo oportuno para hacer los pedidos. Finalmente, podemos destacar que la experiencia digital y la facilidad de uso de las plataformas o aplicativos forman parte de la percepción de calidad del servicio. Entonces, estos estudios evidencian que la calidad del servicio no conduce automáticamente a la fidelización por sí sola, sino es todo un proceso complejo en el cual el consumidor debe experimentar desde que ingresa al aplicativo para realizar el pedido hasta que obtiene el pedido en su domicilio. Bueno, con esto concluyo con el primer subtema y le doy el paso a mi compañero Nicolás. Gracias. Hola, buenas noches con todos. Para dar paso a la satisfacción en el proceso de atención, diversos estudios coinciden en que la calidad del servicio por sí sola no es suficiente para generar lealtad. Primero, es necesario que el cliente se sienta satisfecho con la experiencia recibida, ya que la satisfacción actúa como el elemento principal que convierte una compra puntual en una relación comercial a largo plazo. Esta satisfacción se explica a partir de dos componentes. El primero es la experiencia con el producto, donde la calidad influye directamente en la percepción del cliente, mientras que el segundo está relacionado con la experiencia en la plataforma digital, donde aspectos como el diseño y la usabilidad determinan el valor percibido. Ahora, por otro lado, el componente humano continúa siendo un aspecto importante. El trato recibido, la puntualidad y la conducta del personal de reparto influyen directamente en la confianza hacia la marca. Por ello, una deficiencia durante la entrega puede afectar la valoración positiva que el cliente había formado previamente sobre el producto o la plataforma. Además de la eficiencia del servicio, la percepción sobre las condiciones laborales del personal de reparto también influye en su evaluación. Esta percepción ética puede fortalecer o reducir tanto la intención de recomendar el servicio como la lealtad del cliente a largo plazo. En conjunto, esto demuestra que la satisfacción del cliente depende de distintos elementos que garantizan una experiencia completa y duradera. Ahora doy pase a mi compañera Ximena. Buenas noches. Bueno, ahora hablaremos del tercer eje que trabajamos, que es la accesibilidad a los sistemas de atención al cliente. Algo que notamos al revisar la literatura es que este eje se apoya principalmente en estudios cualitativos, a diferencia de los otros ejes anteriores que se basan más en encuestas y modelos estadísticos. Y esto tiene bastante sentido, ya que la accesibilidad es algo que el usuario vive y siente directamente. No es algo que, este, bueno, y así que los investigadores prefieren escuchar acerca de sus experiencias en lugar de solo medirlas con números. Bueno, primero, Kebel, en sus estudios en el Reino Unido y en Bélgica, encuentran que los consumidores les gusta bastante poder acceder a varios establecimientos desde una sola aplicación, sin tener que buscar menús o números de contacto por separado. Sin embargo, los propios usuarios reconocen que esta facilidad también tiene un lado negativo, ya que los lleva a poder consumir de forma menos saludable. En un segundo estudio, los autores agregan que esta accesibilidad mejora todavía más cuando la aplicación guarda los datos de pago y las direcciones de forma segura y cuando el usuario puede rastrear su pedido en tiempo real. En esta misma línea, Bonifanti en Italia encuentra que lo que realmente hace que el usuario se quede con una plataforma a largo plazo no es que tenga muchas funciones, sino que sea simple de usar y funcione bien en distintos dispositivos. A partir de aquí, la literatura nos muestra que la accesibilidad no significa lo mismo para todos, sino que depende bastante del contexto social y económico de cada consumidor. Por ejemplo, Voz
A través de grupos focales con familias en Bélgica, encuentran que seguir usando ese tipo de servicios depende mucho de la edad de los hijos. Los adolescentes suelen ser quienes mantienen el uso del servicio, incluso ayudando a cocinar, mientras que los niños más pequeños a veces son la razón por la que los padres dejan de usarlo, porque no le usan los platos nuevos. Esto muestra que la accesibilidad no se evalúa solo de forma individual, sino que también según cómo funciona la familia. Por su parte, Trude, en pequeños negocios de comida del sur del Bronx, en Nueva York, encuentran también algo interesante. Varios clientes prefieren comprar en persona porque sienten que pedir una aplicación es de flojos. Y además, muchos de estos pequeños negocios no cuentan con la capacidad tecnológica para ofrecer ese servicio. Esto nos muestra que la accesibilidad no llega de manera igualitaria a todos, sino que beneficia más al cliente final, pero no siempre a quienes tienen que adaptarse del otro lado, es decir, a los propios negocios. Y para cerrar, Shirolkar y Patil, con 22 entrevistas realizadas en distintas ciudades de la India, confirman que para el usuario es tan importante que la aplicación sea fácil de usar y responda rápido, como la calidad de lo que está pidiendo. En resumen, estos estudios nos dejan claro que la accesibilidad no es solo un tema técnico de que la aplicación funcione bien, sino que es la puerta de entrada de toda la experiencia, ya que primero el cliente accede al sistema, luego evalúa la calidad de lo que recibe y es la satisfacción que se acumula en este proceso que lo que finalmente decide si es que se queda como cliente o no. Como conclusión, nosotros podemos, y a través de investigación podemos ver que la fidelización del cliente en las empresas de delivery en sí no solo depende de un solo factor, sino que esto se logra a través de la combinación de tres aspectos, como son o de la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la accesibilidad de los sistemas de atención. Acerca de la calidad del servicio es muy importante porque en sí esto permite que el cliente tenga una buena experiencia. Sin embargo, en la literatura que hemos encontrado, esto muestra que es un buen servicio por sí solo en sí no asegura que el cliente vuelva a comprar, sino que es muy importante que generar confianza y ofrecer una buena experiencia, ¿no? Acerca de la satisfacción del cliente, en sí es el factor que realmente vuelve una buena experiencia en la fidelización, porque cuando el cliente en sí queda satisfecho con el servicio recibido, es muy probable que el cliente pueda hacer una compra o una recompra en un futuro, ¿no? Y por último, acerca de que es de la fidelidad, accesibilidad, digo, también esto juega un gran papel muy importante porque si la plataforma es muy fácil de usarla, esto nos permite a encontrar ayuda o información de manera muy rápida y hace que todo el proceso sea muy bueno y que la experiencia sea realmente manejable para el cliente, ¿no? Y en sí, con toda esta literatura y todo este uso de estas plataformas, depende de muchos factores, tanto sociales, familiares, no solo de la tecnología, ¿no? Por lo que nosotros podemos así concluir que tanto la fidelización de las empresas, del libre, y no depende únicamente de la tecnología o de entregar pedidos a tiempo, sino que influye mucho la confianza, la satisfacción del cliente y el contexto en el que nos rodeamos, ¿no? Muchas gracias.